Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Ya estamos con nuestro invitado, el miembro de dirección política de la Fuerza del Pueblo, Francisco Luciano. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Qué bueno tenerte aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Es un honor. Vamos a sus órdenes. Gracias, Samuel. Luciano, un placer verte de nuevo, un placer saludarte. Me vi con un amigo tuyo hace unos días, Peñita, el hermano del otro, de Peña, tu secretario general. Ese es un amigo mío. No, son amigos de nosotros de toda la vida. Háblame un poco, quiero antes de hablar de la Fuerza del Pueblo, quiero hablar un poco de ese proceso que los llevó a ustedes del Partido de los Trabajadores Dominicanos a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo fue ese proceso y cómo unos y otros han logrado asimilar esos cambios? Bueno, ha sido un proceso de sinergia social y política en el que nosotros particularmente nos sentimos cómodos. La situación se plantea a partir de los resultados de la primaria del 6 de octubre del 19 en el Partido de la Liberación Dominicana, donde todo el mundo sabe qué pasó con los resultados de aquella primaria y cómo se torció la voluntad expresada en todas las mediciones y en el sentimiento de la gente. Ocurrido este hecho, entonces una comisión del sector del doctor Fernández se acercó a nosotros y nos planteó la necesidad que se tenía en ese momento de garantizar una plataforma política que tuviera historia, tradición, resiedumbre, porque de lo contrario el presidente Fernández no podría presentarse a las elecciones. Y se planteó entonces el ingreso de ese sector que iba a abandonar ese partido al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Nosotros, con el PLD, habíamos mantenido una alianza desde el 2004, una alianza electoral que se mantuvo hasta en la separación en el 2020. Con el presidente Leonel Fernández siempre tuvimos una relación de afabilidad, de respeto mutuo, al extremo de que mucha gente no recuerda que el 21 de diciembre del año 2008, se cumplían 25 años de la fundación del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y el conferenciante para explicar la trascendencia y los aportes del Partido de los Trabajadores Dominicanos a la democracia en nuestro país fue precisamente el presidente de la República de ese entonces, el doctor Leonel Fernández. De allí es donde surge la idea del denominado bloque progresista, que se constituyó en una alianza política la más amplia que ha tenido el país, que superó el Acuerdo de Santo Domingo, que era la alianza más grande anteriormente. Bueno, el presidente Fernández renuncia. El PTD había salido del 9º Congreso, donde precisamente en una diosidencia de coincidencia de la historia o de la vida, nosotros habíamos aprobado en ese Congreso que el Partido de los Trabajadores iba a pasar a ser un partido abierto. Sí, nosotros éramos un partido de cuadro que decidió pasar a ser un partido de cuadro y de masa y abrir la puerta más allá del sector, más allá de la izquierda puramente, al marco del sector progresista. Entonces ocurre este acontecimiento. El presidente Fernández nos plantea: miren, esto sería un reencuentro para mí
con el pensamiento de mi mentor, el profesor Juan Bosch, y con mis raíces políticas. Ustedes reivindican a Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Ustedes reivindican a los hombres y mujeres que en 1916 resistieron la ocupación norteamericana. Ustedes reivindican a los hombres y mujeres de la Restauración. Ustedes son los continuadores de la raza inmortal, Manolo Tavares Justo, la lucha antitrujillista y los hombres y mujeres de abril. Ustedes no han renunciado a esos principios. Y entonces nosotros quisiéramos poder con ustedes caminar juntos. Y bueno, se produjo lo que se produjo. El Partido de los Trabajadores Dominicanos planteó la discusión en su comité político, se aprobó, luego se convocó a la dirección central lo aprobó y se convocaron a las 92 estructuras municipales que en ese momento el Partido de los Trabajadores Dominicanos tenía en todo el territorio nacional. Creo que en todo el proceso solo hubieron 4 voces disidentes. Disidencias, sí. Solo 4. Que decidieron no obstaculizar el proceso, sino abstenerse. Recuerdo a mi compañero y hermano Teófilo Castro, de Santiago, un dirigente magisterial del partido, un hombre honrado hasta la mezquindad, que dijo: yo no voy con eso, y hasta aquí llegamos. Los otros se abstuvieron y decidieron participar. Luego se hizo el Congreso. En el Congreso, el compañero González Pinoza, que había sido parte del proceso de conversación y que no tenía mayores contradicciones, se presentó. Ya el Congreso de nosotros fue 20. Y la noche antes del Congreso plantea que está de acuerdo con todo, menos con que se cambie el nombre. Pero ya habíamos firmado un acuerdo que había ratificado la dirección del partido y que el presidente nuestro y nosotros a la sazón como secretario general habíamos firmado. Entonces, y eso había sido autorizado por el partido. Entonces, se dio una contradicción ahí. Él expresó su punto de vista, pero al final el 99% de los delegados al Congreso aprobó en su totalidad la reforma al estatuto que incluía el cambio de nombre, designar a Leonel Presidente como presidente de la Fuerza del Pueblo y al presidente del partido, que era Antonio Florián en ese momento, secretario general del partido, ampliar la dirección política e iniciar los trabajos para difundir el cambio de nombre y la Fuerza del Pueblo. Y así, entonces este proceso, luego vino el Congreso profesor Juan Bosch, que ya fue un congreso más amplio, con 17,000 participantes en el Congreso de la Fuerza del Pueblo, donde se discutieron en las 17 mesas temáticas de una manera horizontal, todo lo contrario a lo que había sido la historia tradicional, tanto nuestra como de lo que venían, que siempre era que la dirección, el que dirige, elaboraba un documento, una línea organizativa, una declaración de principios, un proyecto de estatuto, una política de gobierno, la sometía a la base y la base decía sí o no, o quítenle esto y pónganle esto. Se decidió hacer al revés y se decidió que la gente que se había inscrito en el nuevo partido en medio de una pandemia, que la mayoría lo había hecho de manera digital y otros corriendo riesgo de salir a conversar con personas, entonces fuera la gente la que decidiera qué tipo de partido quería. Y así surge entonces la Fuerza del Pueblo, que tuvo para presentar candidatura y para hacer respetar su nombre, tuvo que vencer una cadena de obstáculos que le fueron imponiendo con argucias legales los sectores que en ese momento teníamos contradicción, que era el sector del gobierno. Y se abrieron alrededor de 27 procesos
objetando el cambio de nombre del PTD, objetando el Congreso, objetando el color, objetando el nombre, objetando la flor, todo. El propósito era generar un ambiente que nos entretuviera, que nos distrajera, para que no pudiéramos dedicarnos a la campaña electoral. Y luego, la campaña bestial de que Leonel no podía ser candidato, que tuvimos que ir al Tribunal Superior Electoral a demostrar que no tenía impedimento constitucional y que el mamotreto impuesto en la ley 3318 de partido político era contrario a la Constitución. Finalmente pudimos ir a las elecciones, no fuimos en las mejores condiciones, un proceso muy accidentado, pero la fuerza del pueblo obtuvo en esas elecciones el reconocimiento global de la sociedad, la segunda mayoría en el Senado de la República y la condición de partido mayoritario, que en principio también las mismas fuerzas que se opusieron trataron de escamoteárnoslo y luego volvió la justicia a darnos la razón del derecho. Bueno, y está la fuerza del pueblo, caminando ahora hacia 2 millones de miembros y dispuesta a dar la batalla en el próximo torneo electoral, siempre en defensa de la democracia, del bienestar, del progreso y del desarrollo de la República Dominicana, bajo la conducción de este ciudadano de condiciones excepcionales, de capacidades sobradas y probadas, que es el doctor Leonel Fernández Reina. Luciano, ciertamente lo que tú planteas fueron situaciones y momentos difíciles que se presentaron a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo ya después de haberse convertido en partido político. Las dificultades que tuvieron que salvar. Miren, en este caso, en este momento, todos sabemos que ya los partidos políticos a partir ya de junio tienen que tener lo que se llama la parte que se van a reservar en el proceso de elección de los candidatos a todos los cargos selectivos. Este es el momento donde los partidos van a bregar con mayores dificultades, porque se está bregando con pequeña burguesía, con vicios, donde si no soy yo que se embrome todo y que si no me dan esto que yo quería me voy. Horacio Vázquez o que entre el mar. Entonces, nosotros estamos conscientes de que el partido que salga mejor parado, que pueda salvar esas dificultades que se van a presentar a todos, donde haya cargo electivo, ahí va a haber problemas. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo para garantizar salir de ese proceso lo mejor parado posible? Bueno, mire, en primer lugar, la Fuerza del Pueblo se define como un partido democrático. En un partido democrático decide la mayoría. Se rige por el principio del centralismo democrático. Nosotros hemos realizado recientemente un congreso extraordinario para decidir el método de elección de cómo vamos a seleccionar los candidatos alcaldes, regidores, diputados, senadores y presidencial y vicepresidencial. La Fuerza del Pueblo, el Congreso, aprobó acoger las 3 modalidades y dar facultad a la dirección del partido para que decida cuál aplicar en cada localidad. Las 3 modalidades son simples: primarias cerradas entre los miembros del partido, encuestas o asamblea de delegados. Donde nosotros tenemos más de un aspirante, donde hay competencia, se va a medir, se van a hacer 3 mediciones. Y la dirección del partido, en un ejercicio pedagógico de comprensión, le va a explicar a los compañeros: miren, este es el posicionamiento que tienen, podemos evitarnos una primaria y llegar a un acuerdo. Si hubo avenencia, entonces no habría ningún problema, ese acuerdo se lleva a la convención de delegados y se ratifica. Si no hay avenencia, entonces habrá competencia, y habrá competencia sobre la base de que el ataque tiene que ser a las ideas, no a la persona, y sobre el principio general que nos une. El objetivo principal de la Fuerza del Pueblo
y de todos sus miembros y de la gran legión de dominicanos y dominicanas que está respaldando este partido, el ganar el Poder Ejecutivo en las elecciones de mayo del 24. Son importantes los alcaldes, son importantes los regidores, son importantes los diputados, los senadores, la gente tiene derecho a aspirar, pero el conjunto del partido tiene una prioridad. Y sobre esa prioridad no hay ni puede haber ninguna aspiración, personal o individual. El colectivo tiene que primar sobre la individualidad. ¿A qué apelamos nosotros? Al nivel de conciencia de los compañeros, a la capacidad de persuasión del liderazgo y sobre todo a la buena voluntad y a la determinación que tenemos de servir al pueblo dominicano para mejorar sus condiciones de vida, y no lo podemos hacer en posición de antagonismo interno. Tan simple como eso. Excelente, excelente. Tomás, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Bueno, Francisco, cuando se hizo el Congreso de Proclamación del PTD, que fue en el Agua y Luz, yo tenía 14 años. Me imagino que tú andabas por una edad parecida en ese momento. Yo era un poquito mayor. Yo fui ahí, yo fui. 1980, 17. Yo recuerdo yo bien. Tenía 17 años. Estuve en el acto de fundación. Fui parte de la estructura unificada de Línea Roja y Voz Proletaria. Correcto. En Herrera, Buenos Aires de Herrera. Pertenecía a una célula de circulista. Para el acto de proclamación me promovieron a simpatizante, que era una categoría intermedia entre el circulista y el militante. Y en 1982, cuando cumplí los 18 años, entonces se me promovió por mi desempeño en el movimiento estudiantil, por haber reclutado a 21 jóvenes que integraban 4 círculos de estudio a militantes del partido. Excelente. En esa misma dirección, Francisco, ¿tú crees que ustedes, los ex-PTDistas, la gente que le dio forma a ese partido desde el 80 hasta la fusión del 2019, van a influir en el pensamiento de los leonelistas que entraron a la fuerza al PTD, o que el hecho de que sea un ingreso masivo de personas con pensamiento de centro va a influir en el pensamiento de izquierda que tenía el PTD? ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Mire, el aprendizaje se produce de manera individual en el cerebro de cada quien y se colectiviza en la relación social permanente. La Fuerza del Pueblo no es un partido estrictamente de izquierda. No, claro que no. Es un partido democrático y progresista. Así lo hemos definido y ese es el compromiso. Eso indica que admite y acepta matices y que decide en función de la voluntad de la mayoría frente a cada circunstancia o propósito. Por lo tanto, aquí lo que habrá es una sinergia. Nosotros hemos aprendido bastante de los compañeros que vinieron con Leonel Fernández, y ellos también han encontrado en nosotros a hermanos, a compañeros que le van a poder, que le van a garantizar el hombro cuando sea necesario apoyarse. Entonces, para no caernos, lo que hacemos es que nos abrazamos. Luciano, vamos a continuancia, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. ¿Cómo no? ¿Cómo no?